Bien, familia, buenas noches, que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Agradecidos con el pastor. Padre. Amén. Agradecidos con el Padre por este precioso tiempo que Él nos regala. Es un regalo, hermano. El Shabbat, hermano, es una puerta dimensional que se abre. Es una puerta espiritual grande que se abre donde el Señor visita a su pueblo. Así que aprovechemos estas horas, este tiempo, hermano, para que nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo estén conectados con nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Les decía, hermano, que estamos en el estudio de la Parashá número 39. En esta semana nos corresponde estudiar la porción Jucat. Amén. Que se encuentra en el libro de Bamidbar, libro de números, Bamidbar, que significa en el desierto, que en la traducción al español le pusieron números, pero su nombre original es Bamidbar, que significa en el desierto. En esta va desde el capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 1. Ahí se encuentran las 7 aliyot de esta hermosa parashá. Bien, la lectura, la Haftará, se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1 al 33, y en el Evangelio, la Mishnah Nazarita, o en el Brit Hadashah, Mishnah, comentario nazareno, se encuentra en Juan, capítulo 3, versículo 10 al 21. Amén. Bien, como introducción, vamos a leer esto acá. Jucat es un término hebreo que significa decreto. Jucat, que significa decreto o estatuto. Decreto o estatuto. Y se refiere a ordenanzas o procedimientos que sirven como sombra profética y destinados a enseñar profundos principios espirituales. Estas leyes, como la vaca roja de la Parashá Jucat, no siempre son comprensibles de inmediato, pero simbolizan la aceptación de la sabiduría y la voluntad de Adonai. Para los creyentes, Jucat resalta la importancia de seguir los mandatos divinos, confiando en su propósito espiritual y en la enseñanza subyacente, reforzando la fe y la devoción a nuestro Elohim. La Parashá Jucat incluye la ley de la vaca roja para purificación ritual, la muerte de Miriam, el pecado de Moisés y Aarón al golpear la roca en Meriba, la negación de paso por Edom, la muerte de Aarón en el monte Or y sucesión de Eleazar, la victoria sobre Arad, el envío de serpientes ardientes y la curación a través de una serpiente de bronce, y las victorias sobre Sihón y Og. Resalta la importancia de la obediencia y la purificación de Adonai. Amén. Eso es básicamente, como introducción, el contenido que vamos a encontrar en esta preciosa parashá Jucat. ¿Ok? Estatutos o decretos. Eso es lo que significa. Nuestra primera aliyá se encuentra en Bamidbar, capítulo 19, del versículo 1 al 17. Vamos a leer el versículo 2. Dice: este es el estatuto de la Torá que Hashem ha ordenado diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una novilla roja sin defecto, que no tenga manchas, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. ¿Ok? Esta parte, hermano, lo hemos enseñado por aparte ya en algún tema que dimos sobre lo que le puse Yeshua y la vaca roja. Todo el simbolismo que conlleva la vaca roja. Durante más de 2000 años, hermano, por más de 2000 años, nunca había aparecido durante ese periodo una vaca roja conforme a las características que el Eterno pide en su Torá, que el Eterno pide en su palabra. Imagínese usted, nunca, por más de 2000 años, desde la muerte de Yeshua y desde la destrucción del templo,
hermano, no hubo una vaca roja. Hace casi 3 años aparecieron 5 vacas rojas que Israel tomó y las tienen resguardadas. Ok, de esas vacas rojas no puede tener un solo pelo negro o blanco. Tiene que ser completamente alazana, roja. Ok, de las 5 vacas que aparecieron hace casi 3 años, que nuestro Moreno, nuestro maestro Rico Cortés, ha viajado allá y nos ha enseñado en cada uno de los viajes que ha hecho desde entonces, siempre nos reporta, nos hace el reporte de cómo están las vacas rojas. De las 5 vacas quedan 3 que son candidatas para el degollamiento, para hacer este ritual. ¿Por qué es importante este ritual? Porque este ritual, amados hermanos, la Biblia habla de las cenizas de la vaca roja que comienza acá en el libro de Números capítulo 19. ¿Por qué razón? Porque es lo que sirve, se quema esa vaca y las cenizas se quema completa, se degolla y se quema completa. ¿Ok? Entonces, esas cenizas se recogen y se mezclan con agua de la fuente del Siloé. Esa fuente había desaparecido y hace unos años atrás también encontraron la fuente original por debajo del monte del templo. Todo eso, hermano, nos habla proféticamente de ¿qué? De que la venida de Yeshua está muy cerca. ¿Por qué motivo? Porque la profecía nos habla de que se tiene que restaurar el monte del templo, que ustedes y yo sabemos hoy en día que está ocupado por los árabes que tienen una mezquita ahí. Y cuando Israel recupere eso, cuando se restaure el altar del sacrificio, se necesitan las cenizas de la vaca roja con las aguas purificadoras para purificar, para hacer el ritual de purificación que exige la Torá. Entonces es importante. Entonces por 2000 años no habían aparecido. Ya quedan 3 candidatas que en cualquier momento ellos tienen un lapso de tiempo para hacer ese ritual y ese degollamiento. No se puede llamar sacrificio porque no es un sacrificio, ¿ok? Pero sirven para purificar no solamente todo lo que es el territorio del monte del templo, sino también el altar y los utensilios que se van a usar para todo lo que tiene que ver con el servicio del nuevo templo que se levantará para la venida de Yeshua. Entonces, hermanos, por 2000 años no hubo, hoy hay 3. Entonces, eso es sumamente importante. Bien, de eso inicia exactamente esta parashá, con lo que es el ritual de la vaca roja y la pureza espiritual. Este versículo dice que el mandamiento de la vaca roja es el juk o la juká más importante de la Torá. Como hemos dicho antes, los mandamientos de carácter juk son los que no tienen una explicación lógica clara en la Torá. Esto lo expliqué yo en otra enseñanza. Como hemos dicho, aquí me equivoqué, ok. Entonces, como he dicho antes, los mandamientos de carácter juk son los que no tienen una explicación lógica o clara en la Torá. Lo hemos dicho, hay mandamientos que uno dice, ¿por qué? Siempre el ser humano siempre quiere un por qué, quiere una explicación lógica. Hay mandamientos dentro de la Torá que no tienen lógica. Simplemente lo que el Eterno pide es obediencia. Simplemente obedécelo. No lo vamos a entender todo. Simplemente obedece lo que dice allí. Amén. Entonces, los mandamientos que tienen en nombre de juk o juká o jukak están conectados de una manera especial con el Mesías. Como aquí tenemos la juká por excelencia, hay una conexión muy íntima en todo este rito con el Mesías. Esta novilla tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas. No puede tener 2 pelos que no sean rojos. Cuando hay necesidad de un animal de este tipo, Hashem hace que nazca.
La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo un yugo. Hay un requisito, que esa novilla no tenga tan siquiera 2 pelos de color diferente. Tiene que ser completamente roja. Entonces, hoy las vacas que están en Israel son los del Instituto del Templo, que las tienen bien cuidadas, que las tienen bien alimentadas, están bien hermosas, tienen todo un procedimiento, como dice el maestro Rico, un protocolo de cuidado, hermano, para que no queden descalificadas. Entonces, por 3 años las observan, que no le aparezca más de un pelito diferente, ¿ya? Si tiene o más de 2 pelitos diferentes, si tienen 2, 3 pelos más, ya no sirve. Y entonces ya queda descalificada. Así de riguroso, hermano, es la ley del Eterno. A veces nosotros tomamos las cosas muy a la ligera y sobre todo nosotros los latinos somos así. No sé en otras nacionalidades, hermano, el latino es a las 7. Sí, hermano, yo puedo llegar a las 7:10, 7:30. No, hermano, en las cosas del Eterno no son así. Las cosas del Eterno son tal cual como Él les dijo. Entonces, es una parte que nosotros tenemos que educarnos en todo, hermanos. En todo tenemos que educarnos nosotros para poder cumplir. Porque si no nos disciplinamos, amados hermanos, no vamos a avanzar. Y por eso la obra de Dios o la iglesia, lo llamado iglesia, a veces no se avanza por ese motivo. Hay un orden que seguir. El Señor es un Dios de orden. Amén. Siempre se dice, es que Dios es un Dios de orden y nosotros vivimos desordenados, haciendo lo que queramos, viviendo como queremos, comiendo lo que queremos, pero Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Los 3 años hacen alusión a los 30 años de la edad del Mesías. Entonces, estas vacas, número 1, tenía que ser toda roja. Número 2, no se le ponía, no podía haber cargado yugo, no podía haber, no podía haber sido utilizada para algún trabajo en específico. O sea, no podía cargar nada. Esas vacas estaban, cuando nacía, dice que, aquí mismo dice el comentario, era raro que naciera una vaca de este tipo. Pero cada vez que se necesitaba, el Eterno hacía que naciera. Por 2000 años no había nacido una sola. Y hace 2 años y medio aproximadamente aparecieron 5. ¿Qué habla eso? Dios tiene todo bajo control. El Eterno tiene todo en orden. Y significa que ya es tiempo de que de esta situación se dé. ¿De qué nos habla? De la venida del Yeshua. De la venida de Yeshua. Entonces, amén. Es importante que conozcamos esto, amados hermanos. Es sumamente importante porque entonces la gente suele andar profetizando y dando fechas, hermano. Desde que yo tengo conciencia estoy metido en la iglesia. Desde que yo tengo memoria, amados hermanos, y siempre se daban fechas y fechas y fechas. Y Cristo viene. Cuando, amados hermanos, ni siquiera conocíamos los términos de las profecías. Hay gente que se hace llamar profeta y no conoce los términos de la Biblia. Lo que la Biblia señala, por eso siempre se ha dicho, y aunque la gente, el sistema religioso lo dice, el reloj profético es Israel. Sí, pero no estudian entonces lo concerniente a Israel. Y ahora ya ni eso, ahora desechan a Israel. Porque ahora la iglesia viene a ocupar el lugar de Israel. Y se autodenominan y se autollaman el Israel espiritual, cuando es un término que es antibíblico, es inexistente. Hay un solo Israel y Dios viene por un solo pueblo. Y ese pueblo, amados hermanos, no es la iglesia católica, no es la iglesia evangélica, no, es Israel. Y como tal, nosotros tenemos que estar injertados en Israel. Entonces, como tal, tenemos que conocer la profecía desde la perspectiva hebraica, no desde la perspectiva evangélica.
ni cristiana. Amén. Entonces, los 3 años hacen alusión a los 30 años de la edad que el Mesías tenía que tener cuando fue hecho un sacrificio para limpiar al pueblo. En el tiempo del segundo templo, la novilla fue comprada por los fondos recogidos en la recolecta anual del medio shekel de cada judío. ¿Ok? Con las cenizas de esas vacas se prepararon las aguas de purificación que fueron guardadas en las casas de los sacerdotes por todo el territorio de Israel para que los que habían estado en contacto con algún muerto pudieran purificarse durante 7 días conforme al mandamiento. Hacía falta muy poca ceniza para mucha agua. Así que las cenizas del sacrificio de una vaca duraban muchos años. Según la Mishnah, yo les compartí en estos días documentos. Yo les compartí el documento de la Mishnah. ¿Ok? Según la Mishnah Pará, la Mishnah son comentarios rabínicos de los que saben, judíos. Según la Mishnah Pará, el tratado Pará, capítulo 3, verso 5, y el Midrash Bamidbar, así se llama, Bamidbar Rabá, 19:4, dice que en total se han sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel. O sea, de estas vacas rojas no creen en todos los años que ha existido por casi 4,000 años. Solamente 9 vacas rojas se les ha dado muerte. Las cenizas de la primera vaca duraban hasta el tiempo de Esdras. Durante el tiempo se preparaba una segunda vaca. Entonces se mataba una y se comenzaba a preparar otra. Amén. Cuando fuera el tiempo de necesitarlo. Durante el tiempo de Shimon HaGazik fueron quemadas 2 vacas. Y otros 2 fueron preparadas en el tiempo del sumo sacerdote Johanatán. Después de él, hasta la destrucción del segundo templo, fueron quemadas 3 vacas. En total fueron 9. Es posible que la 10ª sea en relación con la venida del Mesías. Este comentario, hermano, lo dicen los rabinos, lo dicen los sabios judíos. Entonces, la destrucción del segundo templo, ¿cuál es el segundo templo? El templo en el cual estuvo Yeshua. Ese era el segundo templo. ¿Ya? Y ese templo fue destruido en el año 70 después de Mashiach. ¿Verdad? Que lo único que quedó fue la cerca, el muro que se conoce hoy en día como el Muro de los Lamentos, que es la única parte que ni siquiera era de parte ni una pared del templo, sino como la cerca, como decimos en Costa Rica, la tapia, ¿verdad? Para que usted me entienda. Entonces, eso fue lo único que quedó. Pero el templo en sí totalmente fue destruido, que hoy está siendo ocupado ese espacio está siendo ocupado por la mezquita que están ahí y la cúpula dorada que se conoce ahí en Israel. ¿Ok? Entonces, pero ellos mismos dicen, los mismos sabios, los mismos rabinos, estudiosos de la Torá, dicen que la 10ª vaca tendrá que dársele muerte porque señala la venida del Mesías. Y esto es un tema, hermano, que a mí me apasiona muchísimo. Ellos dicen, es posible que la 10ª sea en relación con la venida del Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que tiene relación con la venida del Mesías? Porque está profetizado en el libro de Daniel que el antimesías, lo que nosotros solemos llamar el anticristo, pero en realidad el término hebreo es el falso Mesías. El falso Mesías. ¿Ok? Entonces, ese falso Mesías
que usted y yo conocemos como anticristo, dice que profanará. Entonces, el maestro, nuestro maestro Rico, nos ha explicado, ok, hay dos creencias. Número uno, que se va a levantar el tercer templo como tal. Si el primer templo duraron, dice 40 años en terminarlo, ¿cuánto se va a tardar el tercer templo? Cuando la orden, hermano, ahí no se le puede meter muchas cosas. Tiene toda una explicación de cómo hacer ese tercer templo. ¿Ok? Tiene que seguirse el orden de la Torá. Entonces, ahora, entonces el maestro Rico tiene la teoría de que lo que se necesita en sí no es el templo como tal, sino lo que se necesita es el altar. El altar. ¿Por qué? Porque es el altar lo que va a purificar todo. Entonces, cuando Israel tome control del monte del templo y sea quitada esa cúpula dorada y la mezquita que están ocupando el lugar del espacio sagrado en el monte del templo, ok, ¿qué se va a levantar? Se va a levantar un altar. Cuando se levante ese altar, se necesitan las cenizas de la vaca roja. La vaca roja no se sacrifica o no se le da muerte en ese altar. ¿Dónde lo van a hacer? Al frente del monte del templo. ¿Qué está al frente? A mí me gustaría tener la aplicación. Yo tengo la aplicación, pero no la puedo presentar aquí porque no tengo computadora. Entonces, ¿qué está al frente del monte del templo? El monte de los olivos. Es en el monte de los olivos donde se le va a dar muerte a la vaca roja y ahí mismo se va a consumir, se va a quemar, porque se tiene que quemar completamente toda. Entonces, los maestros, entre esos el hermano Joseph Booth y el hermano Rico y otros más, hermano, nos dieron un informe ahora en el último viaje que hicieron, que ellos se necesitan aproximadamente 5 toneladas de madera. 5 toneladas de madera para quemar una vaca. Solo imagínese usted qué clase de hoguera, qué clase de llamaradas, o sea, eso va a ser sumamente, o sea, eso no se puede hacer escondiditas, como alguien sugirió un día, que se debería de hacer a escondidas para tenerlas listas. No, eso, ¿quién va a esconder un fuego con semejante cantidad de madera? Eso es imposible. Y precisamente, según los reportes que hemos recibido desde Israel, hermano, que ese fue uno de los motivos por el cual Hamás atacó a Israel y los árabes están atacando a Israel por la aparición de las vacas rojas. Y que Israel se alegró porque eso da pie a que Israel tome posesión del monte del templo. Y entonces estos árabes están atacando hoy en día por todos los francos que hay, hermano, para vencer a Israel. Pero sabemos, amados hermanos, que lo que está escrito, le guste al diablo o no le guste al diablo, se tiene que cumplir. Amén. Esa es la importancia de la famosa vaca roja. Entonces, ellos dicen que esa 10ª vaca que va a ser quemada tiene que ver con la venida del Mesías. Para nosotros es con el regreso del Mesías, Yeshua. Números capítulo 19, versículo 3. Y le daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Ok, fuera del campamento está diciendo que es fuera de los muros de Jerusalén, fuera de completamente del templo. O sea, no se puede sacrificar, o no es sacrificio en realidad. No se le puede dar muerte en la presencia o en el templo, en el área del templo. Ok, entonces será degollada en su presencia delante del que esté fungiendo como sumo sacerdote. En aquel momento era Eleazar, porque ya Aarón había muerto.
En el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos. ¿Ok? Era lo que le estaba explicando. Enfrente de la entrada del templo llamada La Dorada. ¿Ok? Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Kidrón o de Cedrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Ese puente se comunica directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los sacerdotes y los levitas cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Si hubiera pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado y tendrían que esperar 7 días para poder ministrar. El puente evitaba el contacto con la muerte y así los sacerdotes y los levitas podían pasar directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Ese altar estaba en una línea directa desde el arca en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo, el altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla. No se podía comer de ese altar. Los sacrificios y los restos de los sacrificios que fueron quemados allí no podían ser ingeridos, como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 10 al 13, que dicen, Hebreos 13, 10 al 13, le leo Torá viviente. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Ok, entonces, esta muerte de la vaca roja no se hacía dentro del templo, sino fuera de la ciudad, fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos. Usted sabe, cuando Yeshua regrese, ¿dónde va a llegar él? ¿Dónde va a estar él? Yo he escuchado gente que lo espera aquí en Costa Rica. Va a aparecer allá, no sé a dónde. O va a aparecer en Estados Unidos, no sé a dónde. No, él va a llegar es a Israel. Y sus pies van a pisar es en el monte de los olivos. Es en ese monte donde él descenderá del cielo. Ahí posará sus pies en el monte de los olivos. Entonces, se habla aquí de nosotros en referencia a los judíos o los israelitas. Nosotros los israelitas tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el templo. Aquí hay una clara diferencia al altar que todavía estaba en el monte de los olivos cuando la carta fue escrita a los hebreos. En esa misma línea que llegó desde el lugar santísimo, pasando por los 3 altares, subiendo hasta el monte de los olivos, nuestro Mesías Yeshua fue ofrecido como un sacrificio expiatorio por los pecados de Israel y las naciones. En algún lugar del monte de los olivos tenía que haber muerto para cumplir la imagen que proyectaba la sombra en el culto del templo. ¿Ok? Entonces se dice que lo que se conoce como el monte Calvario era una parte del monte de los olivos. Números 19:4 dice, entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Esa sangre metía su dedito ahí y rociaba con su dedo, ¿ok? 7 veces. El sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre
en su mano izquierda y sumerge su dedo índice derecho, o sea, le agarra la sangre con su mano izquierda y con su otro dedo mete ahí, toca ahí y rocía 7 veces, ¿ok? Ok, esto nos muestra, perdón. El sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre con su mano izquierda y sumerge su dedo índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada del templo que se puede ver desde la montaña. Hermano, y tiene todo lo que nos han explicado. Hermano Rico, hermano Rafi, de los que son que nos enseñan y han viajado hasta Israel, ya tienen el terreno. Ese terreno tiene un dueño y el dueño ya lo cedió a los del Instituto del Templo en Israel para que ahí, ¿por qué? Porque tiene que estar alineado exactamente con la puerta de la entrada del templo. Imagínese usted, tan detallado es así. Entonces, esto nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado enfrente de la entrada del templo en línea recta. No se puede hacer a un costado, no se puede hacer a la izquierda, no se puede hacer a la derecha, no, tiene que estar directamente bien centrado, bien alineado. Por eso no se puede hacer en cualquier parte. Aunque sea en el monte del monte de los olivos, no se puede hacer en cualquier parte del monte de los olivos. Tiene una posición exacta. Está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante de Hashem, es decir, al oriente del lugar santo, al oriente. Al oriente es al este, amén, del lugar santo. Es como si el Eterno estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera en dirección al occidente. El occidente es el oeste. Por lo tanto, también el sacrificio del Mesías tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el monte de los olivos y no detrás del templo, como indican las dos tradiciones cristianas. Entonces no era detrás del templo, era al frente, porque Yeshua cumplió exactamente todo lo que está escrito en la Torá, hasta su muerte. ¿Ok? La imagen que proyecta la sombra no puede indicar un lugar detrás del Eterno, a espalda del templo, porque todos los sacrificios tienen que ser presentados delante del Eterno para que sea agradable, como está escrito en Levíticos capítulo 1, versículo 3. Vamos a verlo. Si su ofrenda es de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. La ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Hashem. ¿Ok? Ahí está, dice. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Hashem. Por eso tiene que estar alineado con la entrada. Levíticos 3:7 dice: Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Hashem. Entonces, el término delante de Hashem está hablando una posición física delante de la entrada del templo. ¿Ok? Levítico capítulo 6, verso 25 dice: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la Torá, o sea, esta es la instrucción, esta es la ley, este es el mandato, esta es la Torá, la instrucción de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Hashem. Entonces ya entendemos, frente a la entrada, en el mismo lugar donde el ofrenda de ascensión es ofrecido. Es cosa santísima. Números capítulo 19:5 dice: Luego la novilla será quemada en su presencia. Todo se quemará: su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. O sea, entera se quema.
se degolla, se recoge la sangre que se necesita para hacer el ritual de salpicar la sangre y luego se quema toda, completa. No queda nada. Ahí hermano, entonces imagínense lo que los huesos de una vaca, para que se queden polvo, para que se conviertan en ceniza, ¿cuánto fuego necesita? Los cachos, el cuero, todo completamente, todo se consume, queda ceniza. Por eso se ocupan aproximadamente 5 toneladas de madera. Y hay 3 tipos de madera que exige la Torá, que tienen que conseguir para que se queme, para que funcionen las cenizas. ¿Ok? Entonces, luego la novilla será quemada en su presencia. Todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Toda la vaca es quemada, lo cual habla de la entrega total del Mesías Yeshua. Es una entrega total. Amén. Números 19:6 dice: y el sacerdote tomará madera, ahí es lo que le estaba diciendo, tomará madera de cedro, de hisopo y lana carmesí, y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Los 3 objetos, madera de cedro, hisopo y lana carmesí, tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego fueron mezcladas con el agua para que sirvieran de purificación. Si falta uno de esos elementos, no funciona. De esto se puede suponer que el madero horizontal sobre el cual el maestro fue colgado era de cedro. Es probable que Yeshua haya sido colgado en un árbol, posiblemente en una higuera que crecía en el monte de los olivos. Entonces, pero se dice que el horizontal donde le clavaron las manos se cree que era de cedro. Adán y Jabá, o Adán y Eva, como lo conocemos nosotros, tomaron hojas de higuera en lugar donde se introdujo el pecado, cerca del árbol de la ciencia, que probablemente estaba en el monte de los olivos, como lo relata Génesis 3:7. Yeshua maldijo una higuera cuando pasó por ese camino al entrar en la ciudad, poco antes de su muerte, según lo leemos en Marcos capítulo 11, versículo 21. Estas cosas indican que él puede haber sido colgado en una higuera y los 2 ladrones en el mismo árbol, uno a la derecha y otro a la izquierda, según lo relata Lucas capítulo 23, versículo 33. Es lógico llegar a esta conclusión por el hecho de que cuando el soldado romano iba a romper las piernas de los 3 colgados, fue primero a uno de los ladrones y luego a otro, y finalmente llegó a Yeshua y vio que ya estaba muerto, según lo relata Juan capítulo 19, versículos 32 al 33. A nosotros siempre se nos ha enseñado la cruz, que uno estaba aquí y Yeshua en medio de los 2 ladrones, pero como que todos están así, ¿verdad? Según este comentario que lo saqué de un pensamiento rabínico judío, creyentes en Yeshua, ellos dicen que es más probable que los 3 hayan sido clavados en un árbol de higuera y que simplemente el horizontal que ellos llevaban ahí lo pegaron arriba del árbol y que por eso cuando el soldado que les va a quebrar las piernas, va uno, va el otro y luego el otro, porque estaban como en vuelta redonda en el árbol. Ese es un pensamiento, no hay una forma como comprobarlo, pero si uno lo piensa un poquito, tiene un poquito de lógica, ¿ok? Entonces quise traerlo por ese motivo. Entonces, el hisopo, si los 3 hubieran estado en una línea con Yeshua en medio, no tiene sentido que el soldado haya saltado sobre el maestro para ir de un ladrón a otro. O sea,
Si están en línea recta y él viene, le quiebra a uno, le quiebra al otro, después al otro. Ya, esa es la lógica que ellos están utilizando, o el pensamiento que ellos están sacando para deducir que fue en un árbol de higuera. ¿Ok? Entonces, pareciera lógico, lo que tiene sentido, ¿verdad? Lo más lógico es que hayan sido colgados como en un triángulo en el mismo árbol, y el palo horizontal, sin embargo, parece haber sido de cedro, según este texto. El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos, y aquí se usa otra vez para purificar, para purificación de la contaminación de la muerte. En Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 22 dice: pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, la lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza de Dios, que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre o sin derramamiento de sangre no hay remisión. Recordemos que todo lo que está escrito en la Torá es sombra de lo que había de venir, y que todo nos habla de Yeshua. Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aquí el salmista David está haciendo el relato de esa purificación. Amén. De esa purificación de las cenizas de la vaca roja, que conllevan no solamente la ceniza, sino el cedro y madera de hisopo. El hisopo era un árbol, amén, que se usaba para purificación. Entonces, el hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías. Juan capítulo 19, versículo 29 dice: y un recipiente estaba lleno de vinagre. Empaparon una esponja del vinagre y con una rama de hisopo, y se lo acercaron a la boca. Entonces, aquí lo vemos. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías, conectándole así con la liberación de Egipto, la purificación de Zarat o lepra, que simboliza el pecado, la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte, y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. Siempre se utilizaba el hisopo. La lana carmesí nos habla de la sangre y alude a la muerte del Mesías. En el comentario de la parashá número 28 de Metzorah sobre Levíticos 14:4 hay más detalles sobre el significado de los tres elementos usados para esta purificación. Números 19:9 dice: entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la consagración de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza. Es una ofrenda por el pecado. Las cenizas de la vaca roja fueron divididas en tres partes. Una parte fue puesta en el Monte de los Olivos, otra parte fue colocada en el área que rodeaba el atrio del templo, y otra parte fue dividida entre los 24 grupos de los sacerdotes que servían en el templo. Según la Misná, en Misná Pará, capítulo 3:1, la parte de las cenizas que estaban en el Monte de los Olivos fue utilizada para consagrar a los sumos sacerdotes para poder preparar otras vacas. Las cenizas que fueron guardadas en el gel servían para las generaciones futuras según
ordena este versículo. Las cenizas que estaban entre los sacerdotes en la tierra de Israel servían para que pudieran purificarse los hijos de Israel que estaban en las demás ciudades. Recordemos que los levitas estaban distribuidos en 48 ciudades levitas y entonces ellos tenían parte de estas cenizas para hacer el ritual necesario si alguien lo necesitaba. Juan capítulo 2 versículo 1 al 12 dice: 3 días después de la celebración se celebraba una boda en Canaá de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua. Fue invitado también a la boda Yeshua con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Yeshua a su madre: no tienen vino. Yeshua le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones. Oiga bien. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Yeshua: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, le dice, y llevadlo al maestresala. Y ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde eran, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí la sabían. Llama al maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos o ebrios, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así que en Caná de Galilea dio Yeshua comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Ok, entonces vemos ahí, hermanos, que dentro de esa casa, las bodas judías, hebreas, y no solamente las judías y las hebreas, en todo este sector de Medio Oriente. Yo no sé quiénes han visto noticias en estos días que se está realizando una boda de un magnate ultramillonario, creo que es de la India, hindú. En todas estas zonas, hermano, las bodas duran 7 días. 7 días. Entonces, en el contexto cultural de esta zona, si no entendemos el contexto cultural, no vamos a entender por qué se acabó el vino tan rápido. ¿Ok? Es que duraban 7 días. 7 días. Imagínese usted lo que es tener una boda de 7 días, hermano. Increíble. Entonces, por eso se acabó el vino. Estaban esas tinajas ahí, que estaban resguardadas ahí. Me da a entender quizás que la boda quizás se estaba realizando en la casa de algún levita. Me da a entender. Porque estaban las tinajas ahí que eran utilizadas para que contuvieran el agua. Ok. Entonces, las 6 tinajas que fueron usadas por el maestro para transformar agua en vino eran las que normalmente se usaban para la purificación de los judíos que habían entrado en contacto con algún cadáver. Esas tinajas estaban ahí, hermano, y los levitas que estaban distribuidos en estas ciudades las utilizaban para poder hacer el ritual de purificación cuando alguien tenía contacto con algo muerto. Las cenizas de la vaca roja fueron mezcladas con mucha agua. Cada tinaja contenía 2 o 3 cántaros. Un cántaro equivale a unos 40 litros de agua aproximadamente. ¿Ok? Un cántaro. Entonces esas tinajas eran grandes, amados. Así que con las 6 tinajas llenas de agua, hubo una transformación de unos 600 litros de agua en vino.
600 litros de vino aproximadamente. Fue lo que Mashiach hizo allí en Canaán. ¿Ok? En Canaán. Se ve que la boda se hizo en la casa de algún sacerdote. ¿Ok? Por eso le decía, tiene que haber sido en la casa de un levita, de un sacerdote que estaba ahí, en ese lugar, encargado. ¿Ok? Se realizó en la casa de un sacerdote. Número 19-16. De igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano o tumba, quedará impuro durante 7 días. Quedará impuro durante 7 días. Entonces, por eso es que los sacerdotes, por ejemplo, en Jerusalén, mandaban a pintar las tumbas. Recuerde que no eran cementerios como los que conocemos hoy en día, sino que por lo regular las familias tenían sus lugares de sepulcro. Entonces, y no era algo así como público, ¿verdad? O sea, como cementerios públicos, sino que las mandaban a pintar de blanco, las blanqueaban con algún cal o algo, hermano, las blanqueaban para que cuando llegaban las fiestas de peregrinaje, que eran Pesach, Shavuot y Sukkot, la gente distinguiera dónde estaban las tumbas para que no tocaran ni siquiera una tumba, porque si tocaban en la tumba se contaminaban por cuanto ahí habían restos de muertos, ¿ya? O que algún hueso estuviera por ahí, ¿entiende? Entonces, por eso Yeshua le hablaba a los fariseos hipócritas, les decía, sepulcros blanqueados, de ahí viene la frase, que es un hebraísmo para referirse a eso, ¿ok? Entonces, el que tocaba un cuerpo muerto quedaba impuro por 7 días. No podía entrar al templo, no podía entrar ni siquiera a los atrios, ya perdía y por 7 días quedaba contaminado. Entonces, ¿ok? Y para eso eran las cenizas, las aguas purificadoras que contenían la ceniza. Se les hacía un baño ahí, una aspersión allí para hacer ese ritual de transición de impuro a puro, ¿ok? Entonces, no solo el contacto físico con un cadáver produce impureza ritual de primer grado, sino también por tocar hueso humano, aunque sea viejo, o pisar sobre una tumba, ¿ok? Esta es la razón por la que se blanqueaban los sepulcros, para que nadie los pisara y quedaran impuros innecesariamente. Este tipo de impureza ritual no es eliminada al menos que uno pase por una semana de purificación y sea rociado en el tercer día y en el séptimo día con el agua purificadora. En el séptimo día hay que sumergirse en una mikvé y así uno se vuelve puro al caer la tarde. ¿Ok? Entonces, si tocabas una tumba tan siquiera, solamente pisar una tumba te hacía impuro. 7 días impuro. ¿Ok? Tenías que apartarte esos 7 días. Al tercer día, el Cohen, el sacerdote, venía y te rociaba. Usted ha visto cuando los católicos, los curas católicos rocían agua bendita. ¿De dónde sacaron esa costumbre? De aquí. ¿Ya? Nada más que esa agua bendita no tiene agua de la ceniza de la vaca roja. Eso es una copia. Una copia. ¿Ya? Una copia. ¿Qué es lo que hace la religión? Hace copias. ¿Ok? Entonces, el sacerdote venía y hacía esa aspersión, lo rociaba con esa agua el tercer día. Amén. Entonces, dice que era rociado el tercer día. Y en el séptimo día, amén, entonces lo rociaba el tercer día y el séptimo día. Además de eso, el séptimo día hacía tevilá,
hacía un bautismo, ¿sí? Tenía que hacer una inmersión en una mikveh, ¿ok? Y ya cuando hacía eso, esperaba a que cayera la noche. ¿Por qué a que cayera la noche? Porque el horario bíblico, el día comienza a la caída del sol. Entonces ya iniciaba el octavo día, ya cumplió con los 7 días y ya quedaba otra vez ritualmente puro para poder entrar, si era un levita, si era un sacerdote, a entrar al templo a servir, o si llegaba la fecha para que, de la fiesta, para que pudiera acudir al templo sin ningún problema, ¿ok? O a una sinagoga, ¿ok? Entonces, este tipo de impureza ritual no es eliminada a menos que uno pase por una semana de purificación y sea rociado en el tercer día y en el séptimo día con el agua purificadora, esas que contienen la ceniza, ¿ok? En el séptimo día hay que sumergirse en una mikveh y así uno se vuelve puro al caer la tarde, según lo dice el versículo 19, ¿ok? Número 19, 17 dice, entonces, para el impuro tomará de la ceniza de lo que se quemó para purificación del pecado y echará sobre ella agua viva en una vasija. Para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural, como la lluvia o una fuente subterránea. Si toca algún material que pueda volverse impuro como metal, madera o barro, ya no es agua viva. Esto nos explica las razones por las que guardaban esta agua purificadora en tinajas de piedra y no de barro. Hay varias similitudes entre la vaca roja y el becerro de oro, al igual que el polvo del becerro de oro que había pasado por fuego fue mezclado con agua que fue dada a los hijos de Israel. Aquí las cenizas de la vaca roja son mezcladas con agua y luego aplicadas sobre los hijos de Israel. Como el becerro de oro fue hecho con oro que habían aportado los hijos de Israel, así la vaca roja es comprada del medio shekel, entregado al templo por los israelitas una vez al año. Amén. Bien, amados, vamos a dejarlo aquí. Esta es la primera aliyá y tiene que ver con lo de la vaca roja. Amén. Entonces, si hay alguien que tiene alguna consulta, algún comentario, amados, si algo no entendió, puede hacer su consulta o algún comentario. ¿Qué le ha parecido? A ver. Shalom, amados. Amén, siervo. Pastor, una clase como todas, cada vez a un nivel más alto de cómo el Eterno solicita que estemos cada uno de nosotros. Esto de la vaca roja, pues los pone en evidencia que tan purificado tiene que estar todo para el servicio del 3 veces santo. Una clase especial, maravillosa, que los compromete cada día más a revisarlos, a ver qué estamos haciendo a través de la palabra. Todos los servicios que hemos visto hoy en excelencia, en calidad, y así nosotros debemos de comprometerlos cada día con la palabra de nuestro Padre Celestial. Shalom para todos. Shalom, hermano. Sí, gracias, hermano. Es importante, hermano, por eso yo cada vez entiendo más al maestro Rico, porque lo importante que es estudiar el templo. Estudiar el templo es importantísimo. Si no entendemos el servicio del templo, hermano, no vamos a entender todo lo que tiene que ver con el servicio al Padre. No es simplemente ocurrencia, no es simplemente yo hago así porque me gusta o porque allá funciona de esta manera y aquí me puede funcionar. Hermana Giselita, levantó la mano. Digo. Dios los bendiga a todos, hermanos. Shalom. Shalom, hermano. Sí, qué bonito, ¿verdad? Cuando uno antes leía la Biblia, nunca ni veía que era una vaca ni nada, ¿verdad? Cómo Dios ha ido revelando, ¿verdad? Y entendiendo uno todas estas cosas. Y otra cosa, con respecto a la construcción del templo, ¿verdad?
Los sabios dicen que el templo se construyó no con las paredes, sino del centro hacia los costados. Correcto. Por eso, y el centro es el altar, ¿verdad? Correcto. Por eso no hay necesidad de construir el Lo templo todo. primero que se hace es el altar. Exactamente. Ajá, sí. Así como Dios quiere construir en nuestros corazones el templo, ¿verdad? En nuestro corazón, de adentro hacia afuera, va saliendo la santidad de nuestras vidas. Entonces, amén. Qué bonito, ¿verdad? Esa parte. Correcto. Ahora, cuando yo hice una enseñanza y la publiqué o un comentario, me acuerdo, me llovió la gente, hermano. Los cristianos me llovieron y que ahora yo estaba negando el sacrificio de Yeshua. Es que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, es que más bien al contrario, ¿verdad? El sacrificio de la vaca roja no es para perdón de pecados. Entonces, claro que necesitamos a Yeshua. Como dice Rico, cada vez que yo estudio, hermano, y voy entendiendo lo que es el servicio del templo que nos ha enseñado el maestro Rico, hermano. Yo le agradezco a Dios, le agradezco al Padre por ponernos el maestro que nos puso, o que me puso, y que me ha dado la oportunidad de estudiar ahí, hermano. Porque si no, esto no lo hubiese entendido jamás, nunca, hermano. Pero, me ayuda a mí, hermano, wow, y uno dice, realmente, ya yo con 28 años de ministerio no sabía nada. No sabía absolutamente nada. Porque siempre, hermano, era sacar un versito por aquí, un versiculito por allá, y armaba uno el mensaje, ¿ya? Pero sin entendimiento de realmente de lo que es la escritura. Ahora, más bien, esto me ayuda a mí a amar más a Yeshua, a hacerle más fiel a Yeshua y a entender el plan y el propósito del Eterno de haber enviado a Yeshua. Esto que nos habla es exactamente de lo que Yeshua es en nuestras vidas. Así que hablar de este tema, hermano, no es hacer a un lado el sacrificio de Yeshua, porque no tiene nada que ver con salvación hacia nosotros, sino que era sombra de lo que habría de venir. ¿Ok? Que actualmente se necesita porque el mismo Padre lo estableció en su palabra. Y su palabra, hermano, tiene que tener cumplimiento siempre. Amén. Por eso la ley está vigente. Pero como los que desechan la ley, desechan esto también. Entonces no lo van a entender nunca. Pero para eso estamos, hermano, para estudiar y para poder llevar un mensaje más claro y más contundente hacia todo aquel que demande respuesta de nosotros. Amén. Bien, familia, si no hay nadie más que quiera comentar. Pastorcito, sí, porque la vaca roja es para purificación. Exacto. Y Yeshua es para salvación. Correcto. Claro, y nos purifica de pecado. Amén. Entonces, es ahí, hermano. Entonces, Yeshua no es que le estamos quitando ni su lugar ni su función. Él sigue siendo nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Amén. Bien, amados, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Padre. Entonces, mañana 5:30 de la tarde continuaremos con este estudio de la Parashá. A las 7 de la noche tendremos el examen para los que están en la escuela de formación ministerial. Yo espero de verdad, hermano, que usted se haya preparado, que haya estudiado, les ayudé bastante. Y mañana a las 7 en punto estaremos haciendo el examen. Amén, con la ayuda del Padre. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet behayo olam nata betujenu Baruch atah Adonai divrei haTorah. Te doy gracias, Padre amado. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Te damos gracias por este precioso día, por este tiempo maravilloso, por este estudio, Padre, de tu palabra.
Ayúdanos a entender cada día más, a comprender tu palabra, sobre todo a ponerla por obra, Padre, y asimismo poderla enseñar a los demás. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre. Oro por mi hermano Mauricio, que está afectado de salud, Padre. Te pido que seas tú trayendo sanidad sobre su cuerpo, Padre. Todo lo que le cause infección en su cuerpo, Padre. Declaramos, eterno Rey, tu palabra, la cual dice que por la llaga de Yeshua hemos sido nosotros curados. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Bendigo a Casa de Israel y a cada uno de los que están aquí, amado Padre, y todo aquel que necesite sanidad o que esté pasando alguna circunstancia que no sepamos. Sé tú nuestro ayudador y sé tú, Padre amado, quien traiga libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia.